Buenos días y gracias por la invitación. Hoy día yo les voy a dar una charla sobre cuál es el mejor manejo de la dislipidemia diabética, si colesterol o triglicéridos. Entonces, para empezar y muy brevemente, nuestra hoja de ruta, en primer lugar, es hablar algunos aspectos del riesgo cardiovascular en las personas diabéticas, posteriormente algunos puntos de la evidencia con respecto al manejo y finalmente algunas recomendaciones. Muy corto, recordarles que los pacientes diabéticos tienen un elevado riesgo cardiovascular y de hecho su principal causa de mortalidad es de causa cardiovascular. Como se ve en este clásico gráfico del estudio Framingham, vemos que aproximadamente el riesgo es de 2 a 3 veces comparado con personas no diabéticas. Este riesgo cardiovascular en los pacientes diabéticos tiene dos implicancias importantes para términos de nuestra presentación. Uno, los factores de riesgo, fundamentalmente lipídicos, y lo otro, la categorización del riesgo cardiovascular de los diabéticos, lo que va finalmente a determinar el manejo. Voy a empezar hablándoles algunos aspectos importantes de la dislipidemia, del punto de vista del colesterol y de los triglicéridos. Sabemos que la dislipidemia es bien frecuente en los pacientes diabéticos. Al menos el 50% de los chilenos diabéticos tienen una hipercolesterolemia y al menos el 35%. Y de hecho, lo que se describe en cifras internacionales es que entre el 40 al 80% de las personas diabéticos tienen triglicéridos elevados o colesterol alto. ¿Cuál es el tipo de dislipidemia que tienen las personas diabéticas? Fundamentalmente lo que se conoce como la triada heterogénica, que se caracteriza por triglicéridos elevados, HDL bajo y colesterol de LDL, que puede que no esté elevado, pero que son LDLs que son pequeñas y densas. ¿Por qué ocurre esto en los diabéticos? Fundamentalmente, como pueden ver al lado izquierdo de su pantalla, es porque producto de la resistencia a la insulina de los diabéticos tipo 2, existe un flujo acelerado de ácidos grasos libres hacia el hígado. Esto va a ser sustrato para la síntesis de VLDL ricas en triglicéridos, las que se encuentran con una proteína de intercambio lipídico llamada CETP en el plasma, que va a intercambiar triglicéridos y colesterol entre lipoproteínas. Esto significa que las LDL, que habitualmente están acostumbradas a llevar colesterol, van a recibir triglicéridos desde las VLDL y le van a devolver colesterol a las VLDL. Y lo mismo va a pasar con las HDL, van a recibir triglicéridos y le van a devolver colesterol a las VLDL. Esta composición atípica de cada una de estas lipoproteínas que les conté, finalmente va a significar que las VLDL ricas en colesterol van a ser más heterogénicas, las LDL ricas en triglicéridos van a ser más sensibles a la lipasa hepática y por ende van a cambiar su conformación haciéndose pequeñas y densas, y las HDL, al ser más ricas en triglicéridos, van a ser más catabolizadas y se van a reducir sus niveles circulantes. Las LDL pequeñas y densas, una de las cosas más importantes que ocurre es que por su tamaño y su cambio conformacional no encajan bien en el receptor hepático del LDL. Por lo tanto, quedan más tiempo circulando en el plasma, lo que las hace más factibles de que se vayan a depositar al subendotelio y a iniciar los procesos de aterogénesis. Por lo tanto, el rol del colesterol en la aterosclerosis de todos y también de los pacientes diabéticos es fundamental. Y de hecho, todos los estudios con estatinas que se han visto, como se ve en esta diapositiva, ustedes pueden ver que mientras manejamos de manera más estricta el colesterol, más beneficio del punto cardiovascular obtenemos. Por lo tanto, no hay duda de que el manejo del colesterol es algo muy importante. Sin embargo, y como les conté antes, el colesterol, las LDL, no son el único problema lipídico de los pacientes diabéticos. También existen VLL más heterogénicas, también existen triglicéridos altos, también existen HDL bajos, otras apoproteínas que están elevadas, etcétera, como se pueden ver en este cuadro. Y de hecho, si nos vamos a la evidencia clínica, vemos que las estatinas han tenido un impacto súper importante en riesgo cardiovascular, lo han disminuido en globo más o menos en un 30%, pero existe casi un 70% de riesgo que no se ha eliminado, lo que se ha llamado el riesgo residual. Entonces pareciera que sí, el LDL es importante, pero también hay otros factores que podrían ser triglicéridos y HDL que están influyendo. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Lo más importante es el colesterol o son los triglicéridos? Y este punto lo voy a retomar un poquito más adelante en la presentación. Me quiero saltar ahora a la parte de la derecha de esta diapositiva para hacerles un par de comentarios de la categorización de riesgo cardiovascular de los pacientes diabéticos. A lo largo de la historia, las distintas guías lipídicas han ido siendo cada vez más agresivos y han ido exigiendo una meta de colesterol LDL cada vez más baja a todo tipo de pacientes, incluidos los diabéticos. De esta manera, si nos remitimos a las guías actuales del Ministerio de Salud chileno, vemos que los diabéticos están en una categoría de riesgo alto, lo que es similar a varias guías internacionales.
¿Qué significa que sean de riesgo alto? Que es que tienen el mismo riesgo de eventos cardiovasculares que, por ejemplo, un paciente que ya se infartó. Y eso la evidencia lo habla. En términos de metas, ¿cuál es la meta que le vamos a pedir a un paciente de riesgo alto y por ende a un paciente diabético, según las guías del MinSal, que yo les decía que son concordantes con la mayoría de las guías internacionales? Nuestra meta primaria va a ser reducir los niveles de colesterol LDL a los niveles más bajos posibles, en este caso a menos de 70 miligramos por decilitro. Si a pesar de tener un LDL bajo, tenemos una dislipidemia mixta, nuestra meta secundaria va a ser ir a manejar el colesterol no HDL para llevarlo a niveles de menos de 100. Algunos de ustedes se preguntarán qué es el colesterol no HDL, y la verdad es que es un marcador relativamente nuevo, que lo que mide es el colesterol que transportan distintas lipoproteínas ricas en ApoB, otros intermediarios de los remanentes de VLDL, por ejemplo, que no sean precisamente el LDL. Por lo tanto, es un indicador mucho más global del colesterol circulando. Por lo tanto, y esto es algo más o menos novedoso, nuestra meta primaria va a ser el LDL y la meta secundaria va a pasar a ser este colesterol no HDL. No los triglicéridos y no el HDL por separado, sino el colesterol no HDL como un globo. La forma de calcularla se los puse en la diapositiva y es colesterol total menos niveles de HDL, es bien fácil. ¿Ya? Sin embargo, y yéndose a la parte de abajo de la diapositiva, si nosotros lo que tenemos es una hipertrigliceridemia severa, el escenario cambia, ya que la meta primaria va a ser manejar esos triglicéridos. Y no por el riesgo cardiovascular, sino que por el riesgo que tienen estas personas de hacer una pancreatitis aguda. Luego de bajados los triglicéridos a niveles de menos de 500, pasa a ser nuestra meta secundaria nuevamente el colesterol no HDL. ¿Ya? Esto se los quise contar al tiro para que tengan más o menos claro el panorama en grande, pero lo voy a retomar más adelante también. Entonces, y volvemos a este enredo, ¿cómo los tratamos? Me focalizo en el colesterol, en los triglicéridos, en los dos. ¿Qué hacemos? Los elementos del tratamiento de la dislipidemia, obviamente que van a ser un manejo global de la dislipidemia, ¿ya? Y para esto, en los diabéticos y en los no diabéticos también, siempre va a ser importante focalizarnos en 3 puntos. Lo primero es manejar los factores causales de la dislipidemia. Muchas veces existen patologías involucradas, como en el caso de los diabéticos, o el uso de algunos medicamentos, o otras condiciones agregadas. Por ejemplo, la obesidad, la resistencia a la insulina, la diabetes per se, pero el mal control de la diabetes también influye en los triglicéridos elevados, pero un diabético puede tener hipotiroidismo, puede tener insuficiencia renal, etc. También un diabético puede estar recibiendo corticoides o usando ciertos antihipertensivos que influyen en la dislipidemia, y todos esos factores vale la pena manejarlos. En segundo lugar, los cambios de estilo de vida. Dieta, actividad física, dejar de fumar, porque también van a tener un beneficio global independiente de la dislipidemia que prime. Y finalmente, el uso de los fármacos, la farmacoterapia. Que si nosotros hiciéramos una farmacoterapia específica basada solamente en colesterol o triglicéridos, quizás la cosa sería más o menos fácil, pero la verdad es que esto tiene algunos matices que les voy a contar más adelante. Dentro de los fármacos hipolipemiantes, y retomando los que le decía hace un rato, si nosotros fuéramos colesterol céntricos o triglicéridos céntricos, sería súper fácil. Colesterol alto, les dejamos estatina, ezetimibe, inhibidor PCSK9, estos medicamentos más nuevos. Y si tiene triglicéridos altos o HDL bajo, les dejo fibratos, omega 3, ácido nicotínico. Pero aquí surge la pregunta fundamental. Y es que, ¿qué es lo que quiero tratarle al paciente? ¿Le quiero tratar la dislipidemia? ¿Le quiero tratar un número o un examen? ¿O lo que quiero es manejar la dislipidemia en el contexto del riesgo cardiovascular? Y aquí viene la segunda parte, en la que les voy a contar toda la historia de la evidencia que respalda las indicaciones que estamos siguiendo en la actualidad y que nos orientan a por qué lo importante es manejar el riesgo cardiovascular y no la dislipidemia solamente, ¿ya? Entonces, dicho en globo, y voy a entrar un poquito más en detalle, todo parte con los estudios de monoterapia para manejo de la dislipidemia, donde vemos que finalmente los estudios con estatinas son lejos los más relevantes y los que han obtenido mejores resultados. Sin embargo, no todo, ya que persiste este riesgo cardiovascular residual. Por lo tanto, la segunda línea de investigación es ¿qué hacemos para manejar este riesgo cardiovascular residual? Y finalmente, cuando se logró ver más o menos cuánto era lo máximo que se podía manejar, se retoma la pregunta de, ok, ¿y qué pasa si reinsistimos en el colesterol y tratamos de llevarlo a los niveles más bajos posibles? Y esto se los voy a desglosar a continuación. Primera línea, estudios de monoterapia para manejo lipídico con las distintas alternativas farmacológicas que han ido existiendo a lo largo del tiempo.
Todo esto en los años 60, 70, no fueron las estatinas los primeros fármacos que surgieron o más populares, sino que el ácido nicotínico, los fibratos, incluso las resinas, tuvieron harta evidencia al principio. Luego, cuando empiezan a aparecer los estudios con estatina, se ve que la respuesta del colesterol y del riesgo cardiovascular en realidad es bien impresionante. Y por eso es que las estatinas han pasado a ser un poco las reinas del tema desde que comenzaron a mediados del siglo pasado hasta ahora. Esta diapositiva es una diapositiva bien general, donde les quiero mostrar los metaanálisis que se han hecho de prevención secundaria de uso de estatinas en pacientes en general y que han incluido pacientes diabéticos y evaluando su riesgo cardiovascular. Y los números son como bien impresionantes en realidad. Reducción de hasta un 20% en mortalidad total, reducción de un 25% en mortalidad cardiovascular y reducción de eventos entre un 25 y un 30%. Si nos vamos a las revisiones sistemáticas y metaanálisis de estudios en prevención primaria con estatinas, tenemos reducción de mortalidad de hasta un 15%, mortalidad cardiovascular de entre un 30 y un 35% y también reducción de eventos de hasta un 30%. Si todavía nos queda la duda y quisiéramos ir a mirar algunos estudios más específicos, les traje solamente una muestra de otros estudios que han sido más específicos en diabéticos. Por ejemplo, el CTT, que fue una revisión sistemática que hizo un análisis en pacientes diabéticos propiamente tal, tanto en prevención primaria, secundaria, comparando estatinas contra manejo usual o placebo, y se ve una reducción significativa tanto de mortalidad total como mortalidad cardiovascular. El HPS, un famoso estudio de prevención secundaria y prevención primaria con factores de riesgo elevado, que tuvo 5.000 pacientes diabéticos dentro de los 20.000 que era el N total, y se vio que los diabéticos, al igual que los no diabéticos, tenían una reducción de un 25% de eventos cardiovasculares, independiente de la duración de la diabetes y del control metabólico. Y este estudio también es interesante porque consiguió el mismo resultado en diabéticos tipo 1, solo que no fue significativo porque el N era muy chico, pero se comportaron de manera similar en términos del beneficio. Finalmente tenemos el CARTS, que también es un estudio bien conocido solamente en pacientes diabéticos que no tenían hipercolesterolemia, y de todas maneras el uso de atorvastatina redujo más de un 30% los eventos cardiovasculares. Así que en pacientes diabéticos, efectivamente la evidencia es concordante y comparable a la que se ha visto en personas no diabéticas. Con este súper resumen que les mostré, es bien impresionante el efecto de las estatinas. ¿Qué ha pasado con fibratos? En este resumen que vemos acá, vemos que los fibratos como monoterapia también han tenido a lo largo de la historia un efecto beneficioso en términos de reducción de eventos cardiovasculares en población normal y también en subpoblaciones diabéticas. De hecho, abajo en la tabla pueden ver que rescaté el FIELD, un estudio del año 2005 en pacientes diabéticos en prevención primaria y secundaria con fenofibrato, y se ve que existe una reducción de eventos cardiovasculares, al menos en el subgrupo de prevención primaria. Y en este estudio, además, es uno de los que nos muestra que hay un mayor beneficio en los diabéticos que tenían dislipidemia heterogénica, un punto que vamos a hablar en detalle un poquito más adelante. Entonces, los fibratos como monoterapia también previenen eventos cardiovasculares. ¿Y qué pasa con otras drogas? En la primera parte de esta tabla vemos el CDP, un estudio a mediados de los años 70 con niacina, de los primeros estudios que hubieron, que demostraron que el ácido nicotínico previene eventos cardiovasculares. Incluso en los diabéticos, que se hizo un análisis post-hoc, que son los datos que yo les muestro en esa tabla. Un estudio más o menos reciente en Japón mostró qué pasa con la monoterapia de ezetimibe y también redujo outcome compuesto cardiovascular. Y finalmente los estudios que se hicieron con omega 3, el Origin y el Ascent, que fueron con dosis bajas de omega 3 y que no mostraron beneficios cardiovasculares como monoterapia, pero estos estudios tienen un truco, y es que en realidad la mayoría de los pacientes que estaban en ellos igual estaban recibiendo estatinas, entre un 50 y un 75%, por lo tanto esos resultados pueden haber sido un poquito sucios en el contexto del uso de estatinas de esos pacientes. Voy a retomar los omega 3 también un poquito más adelante. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que vemos? Que como monoterapia, las estatinas tienen mucha evidencia en favor, comparable tanto diabéticos como no diabéticos. Sin embargo, fibratos, niacina y ezetimibe, como monoterapia, también tienen un efecto beneficioso, no tanto como estatinas, pero también lo tienen. Omega 3 en este caso, vemos que la evidencia no los acompaña, pero también tenían estatinas de base, entonces son resultados un poquito sucios y difíciles de interpretar. Pasemos entonces a la siguiente parte. Ya sabemos que la monoterapia, sobre todo con estatinas, va a reducir el riesgo cardiovascular, incluso la mortalidad en prevención primaria y secundaria. ¿Qué podemos hacer entonces para manejar este riesgo residual? El riesgo que todavía nos va quedando. ¿Tendrán los triglicéridos y el HDL algo que ver? Entonces viene la siguiente línea de estudios, que son asociar fibratos, omega 3 o niacina.
Voy a partir por la niacina o ácido nicotínico, que es la que tiene probablemente los resultados más desalentadores. Existen dos grandes estudios, uno del año 2011 y otro del año 2014. El del 2011 es el ENHEIT, que tuvo 3.400 pacientes, y el de 2014, el HPS2 Tribe, que aumentó muchísimo el N de pacientes para aumentar la potencia del estudio, pero lamentablemente en ambos estudios se vio que la asociación de ácido nicotínico con estatina no confiere un beneficio adicional, ni en diabéticos ni en no diabéticos, porque se hizo análisis de subgrupos preespecificados. Por lo tanto, pareciera que agregar ácido nicotínico no nos da una ayuda adicional. Otro tema es que el ácido nicotínico tiene hartos efectos adversos. Sabemos el efecto del flashing, efectos propios de la droga, pero además se sabe que el ácido nicotínico aumenta el riesgo de presentar diabetes, algo que se vio en estos estudios, y en los subgrupos de pacientes diabéticos empeoró el control metabólico en aproximadamente la mitad de los pacientes diabéticos. Entonces, no solo no se dio un beneficio, sino que además aparentemente es un fármaco que no es bien tolerado y que empeora el control metabólico de los pacientes diabéticos. Así que ácido nicotínico por ahora estaría medio descartado. ¿Qué pasa con los fibratos? ¿Qué pasa al asociar fibratos con estatinas? Y aquí tenemos el clásico estudio ACCORD, 5.000 pacientes, todos diabéticos, que además de la estatina basal se les asoció fenofibrato placebo. ¿Y qué fue lo que se vio? Es que no hubo un beneficio adicional en globo. Por lo tanto, que el fibrato sobre la estatina tampoco logra manejar ese riesgo residual. Sin embargo, y no deja de ser interesante, cuando uno hace los análisis de los subgrupos de pacientes diabéticos que tenían dislipidemia heterogénica en el ACCORD, como se ve en el gráfico de la derecha, pero también en los otros estudios con fibratos, se ve que estos grupos sí se benefician. Por lo tanto, en globo el fibrato no ayuda, pero al tomar el subgrupo con triglicéridos sobre 200 y HDL menos de 35, aparentemente ese grupo sí tiene un beneficio. Por lo tanto, nos da una ventanita de un grupo específico que sí se podría beneficiar. Finalmente, ¿qué pasa con los omega 3? Con respecto al riesgo cardiovascular residual. ¿Vale la pena insistir en usar omega 3 cuando ya estamos con estatinas? Y bueno, ya vimos que el Origin y el ASCENT no mostraron efecto beneficioso, pero yo les conté que eran dosis bajas y el 50% de los pacientes del Origin y el 70% de los pacientes del ASCENT tenían estatina. Por lo tanto, los resultados podían estar un poco sucios por eso. Entonces, ¿qué es lo que se plantea en estos estudios posteriores, en el JELIS y en el REDUCIT? Es, ok, estos pacientes van a estar con estatinas basales, porque son estudios de prevención secundaria, y les vamos a dejar omega 3 en dosis altas. Y vamos a ver si de esta manera conseguimos manejar ese riesgo cardiovascular residual y obtenemos algún beneficio. ¿Y qué es lo que vemos? Que efectivamente el JELIS usaron 2 gramos de EPA, en el REDUCIT más hasta 4 gramos de EPA, y se ve que sí se obtiene un beneficio adicional. En eventos coronarios mayores de entre un 20 y 25%, y en el REDUCIT incluso se vio una reducción de la mortalidad cardiovascular en un 20%, así que son resultados bien alentadores e interesantes. El problema en el REDUCIT es que se vieron algunos efectos adversos. Entonces, en términos de arritmias y mayor sangrado. Por eso, de todas maneras, esto es algo que debería estudiarse un poco más. Llama la atención que en estos estudios también las personas con dislipidemia heterogénica fueron las que más se beneficiaron. Así que nuevamente en ese subgrupo pareciera ser un target interesante. Entonces, recapitulando, ¿qué tenemos con la biasociación de fármacos para manejo de riesgo residual? Asociar estatinas con niacina parece que es más malo que bueno, así que medio descartado hasta ahora. Asociar estatinas con fibrato, si lo tomamos como globo en los pacientes diabéticos, pareciera no haber un beneficio. Pero resulta interesante que en el subgrupo con dislipidemia heterogénica, que es precisamente donde nosotros podríamos plantear esta asociación, pareciera sí haber un beneficio. Por otra parte, omega 3 en dosis altas, al menos en prevención secundaria, que es lo que tenemos la evidencia, sí parece beneficiar, y sobre todo se benefició además el grupo con dislipidemia heterogénica. Así que también parece ser una alternativa, aun cuando con los omega 3, les conté que se usaron unos ácidos grasos purificados, hubieron algunos efectos adversos, entonces habría probablemente que siguieron dando en términos de efectos adversos y de implementación de la intervención, ¿ya? Pero suena súper interesante el resultado, bien prometedor. Ya, entonces ahí estamos con el riesgo residual. Y pasemos ahora a la otra pregunta, entonces, que se hicieron los investigadores. Ya, entonces veamos cómo podemos seguir beneficiando a nuestros pacientes si bajamos todavía más el LDL. Porque si ya no fue tan bien con las estatinas, ¿qué pasa si lo seguimos bajando? ¿Obtenemos un beneficio adicional o no?
Y ahí la pregunta que surge fundamentalmente son dos. ¿Dosis altas de estatinas benefician más que dosis bajas? Y la otra pregunta, ¿asociar algún otro fármaco que maneje el colesterol tiene un beneficio adicional? En la primera pregunta de comparar estatinas en dosis altas con dosis bajas, también hay algunas revisiones sistemáticas que han mostrado los datos comparativos de estudios que se han hecho hasta ahora. Finalmente, imagínense que al principio los estudios eran de estatinas contra placebo, pero cuando se vio que las estatinas eran tan beneficiosos, ya no se siguieron haciendo estudios contra placebo y en realidad resultó más interesante ahí preguntar dosis altas versus dosis bajas. Y esa es la información que tenemos acá. Lamentablemente, no tengo los resultados de los subgrupos diabéticos, pero hemos visto hasta ahora que en todos los estudios los diabéticos se han comportado igual que los no diabéticos. Por lo tanto, no tenemos por qué pensar que se van a comportar distinto y me parece que estos resultados sí son extrapolables a diabéticos. ¿Qué vemos? En la primera revisión sistemática de Johnson de 30.000 pacientes con 7 RCT que comparan dosis altas y bajas, vemos que hay una reducción de eventos coronarios y los estudios que ellos tomaron tenían una representatividad entre un 2 y un 20% de diabéticos. Por otra parte, el estudio de Jan del 2013, que fue solamente en adultos mayores, pero que de todas maneras vale la pena analizarlo, tenían hasta un 30% de pacientes diabéticos y de todas maneras se redujeron los infartos no fatales en las personas que estaban con dosis altas. Entonces, pareciera que las dosis altas sí nos confieren un beneficio adicional por sobre las dosis bajas. Pasemos ahora a la asociación de fármacos. Ya vimos que el ezetimibe es un fármaco que funciona para bajar el colesterol. Entonces, ¿qué pasa si al uso de estatinas le asociamos ezetimibe en prevención secundaria? Y eso fue lo que quiso responder este estudio, que también es bien famoso, que es el IMPROVE-IT del año 2015. En este estudio teníamos personas infartadas, de las cuales un tercio eran diabéticos, que estaban con simvastatina 40 miligramos y la mitad se randomizó a agregar ezetimibe y la mitad placebo. Estas personas tenían un infarto reciente, aproximadamente un mes atrás. Y se vio que al asociar ezetimibe había una reducción de un outcome compuesto cardiovascular de un 7%, que no es mucho, pero acuérdense que cuando estamos comparando el LDL de 70 con el LDL de 50, tampoco es mucho más el beneficio que podemos obtener. Así que no es mucho, pero se obtuvo un beneficio adicional. Ok, entonces, ¿qué pasa si asociamos a las estatinas los fármacos nuevos, como los inhibidores PCSK9 que yo les mostré? Y aquí tenemos dos estudios importantes, el Fourier del año 2017, el Odyssey del año 2018, donde vemos que en prevención secundaria, pacientes que estaban tomando estatinas basales con el LDL un poquito sobre la meta de más de 70, al agregar evolocumab en el caso del Fourier y alirocumab en el caso del Odyssey, se obtiene un beneficio adicional en términos de outcome compuestos cardiovasculares de un 15% en ambos estudios. Incluso en el Fourier se vio una reducción de la mortalidad, que resulta ser algo súper interesante. Ambos estudios tenían más o menos una representatividad de un 30% de pacientes diabéticos y el subgrupo preespecificado diabético se comportó nuevamente igual que el no diabético. Así que súper interesante. Estudios que tuvieron seguimientos no muy largos, pero que se ve outcome realmente prometedores. Entonces, y recapitulando ya esta tercera parte de evidencia con respecto al manejo agresivo del LDL, vemos que usar estatinas en dosis altas confiere un beneficio adicional versus dosis bajas, que usar ezetimibe confiere un beneficio adicional en prevención secundaria, y que usar fármacos nuevos como inhibidores PCSK9 también confiere un beneficio adicional con respecto al uso de estatina. En nuestra realidad chilena, lo más probable es que vamos a recurrir a las dosis altas de estatinas o al ezetimibe, porque todavía los inhibidores PCSK9 no se venden, digamos, de manera tan establecida y de todas maneras son fármacos súper caros. Pero de todas maneras les cuento la evidencia porque sí en algún momento los vamos a empezar a usar de manera más masiva. Entonces, y tomando toda esta evidencia que les he contado, vamos a pasar ya a la parte del manejo propiamente tal y algunas recomendaciones prácticas. ¿Qué es lo que nos recomienda el MinSal con respecto al tratamiento del colesterol? Tenemos paciente diabético, riesgo alto, meta de LDL menos de 70. ¿Qué pasa cuando tenemos un colesterol por sobre esta meta? Vamos a iniciar manejo con estatina. Vamos a reevaluar al cabo de algunas semanas y si es que la meta de colesterol LDL no se ha cumplido, vamos a subir la dosis de estatina y si se cumplió la meta de colesterol LDL, pero persiste fuera de meta el colesterol no HDL, vale decir sobre 100, vamos a o subir la estatina o considerar alguna asociación farmacológica, como se los voy a mostrar al final de la presentación.
Si nuestro problema fundamental es la hipertrigliceriemia, en el caso de la hipertrigliceriemia severa, como se ve en el lado derecho de la presentación, vamos a focalizarnos en el uso de fibrato, porque ahí lo que queremos es bajar los triglicéridos. Y en caso de una hipertrigliceriemia moderada, los vamos a modificar, ojalá, con cambios de estilo de vida, y si no fuera posible, vamos a usar aquellos fármacos que sean más adecuados de acuerdo al riesgo cardiovascular global de las personas. Recuerden que aun cuando yo tenga una hipertrigliceriemia moderada, mi meta primaria va a ser el LDL. Y el colesterol no HDL, que es el que considera la hipertrigliceriemia moderada en su magnitud, va a ser una meta secundaria, no primaria. Probablemente acá con esta última diapositiva eso les va a quedar un poquito más claro. Si nosotros dividimos a nuestros pacientes diabéticos en dos poblaciones, de prevención primaria y de prevención secundaria, tenemos que en prevención primaria nuestra meta va a ser manejar colesterol LDL a menos de 70. ¿Qué opción farmacológica vamos a elegir? Estatinas en dosis moderadas o altas. Ya consiguiendo nuestra meta de colesterol LDL de menos de 70 con estatinas, pasamos a nuestra meta secundaria, en caso de que tengamos una hipertrigliceriemia moderada o un HDL bajo. Nuestra meta secundaria va a ser el colesterol no HDL menos de 100. Para esto tenemos nuevamente dos caminos. Un camino es intensificar el manejo con estatinas, subiendo la dosis si es que no lo habíamos hecho, o asociar algún fármaco como por ejemplo ezetimibe. Y sobre todo si es que existe una dislipidemia heterogénica y este colesterol no HDL está elevado a expensas fundamentalmente de dislipidemia heterogénica, podemos considerar el uso de un fibrato o de un omega 3. Finalmente, yendo al otro extremo, si el problema es una hipertrigliceriemia severa, recuerden, triglicéridos más de 500, lo que vamos a hacer es focalizarnos en el manejo de esos triglicéridos, por el riesgo de pancreatitis nuevamente, no por el riesgo cardiovascular. Y luego de manejada la hipertrigliceriemia severa, vamos a volver a preguntarnos si es que acaso cumplimos o no la meta de colesterol no HDL. Muchos de esos pacientes van a terminar en mezcla, si es que el colesterol no HDL sigue elevado, porque seguramente ese fibrato de todas maneras le voy a tener que agregar estatina. Probablemente están en monoterapia con fibratos pacientes con riesgo bajo cardiovascular que tienen una dislipidemia genética y que son jóvenes. Pero en la mayoría de los pacientes adultos y probablemente diabéticos, probablemente necesitemos la mezcla. Aprovecho de recordarles en este momento que cuando uno mezcla fenofibrato con estatina, fibratos con estatinas, hay que darle prioridad al fenofibrato. La mezcla con gemfibrosilo y estatinas no está recomendada por el riesgo de efectos adversos. Así que consideren siempre los de segunda generación, como fenofibrato, ciprofibrato, bezafibrato, ¿ya? Pasándome ahora a la columna de prevención secundaria, sabemos que los pacientes en prevención secundaria, diabéticos o no, se benefician del uso de estatinas en altas dosis, independiente de los niveles de colesterol LDL. Por lo tanto, ya manejado el colesterol LDL o no, porque de todas maneras le vamos a dejar estatina, tenemos que ver si es que están cumpliendo la meta de colesterol no HDL. En este caso podemos subir la estatina o asociar si es que no lo hemos hecho y nuevamente considerar el uso de fibrato o omega 3 en caso de que hubiera una dislipidemia heterogénica. En caso de una hipertrigliceriemia severa, corre lo mismo que les dije para prevención primaria, solo que la cosa va siendo por pasos. Finalmente este paciente igual va a estar con estatina, por lo tanto a ello le tengo que adicionar un fibrato y va a estar con mezcla, porque necesito manejar la hipertrigliceriemia severa, pero por su riesgo necesita estatina igual. ¿Ya? Eso con respecto al manejo de la dislipidemia. Ahora, acuérdense que los diabéticos son personas que viven con diabetes, pero que queremos manejarle su riesgo cardiovascular global. Por lo tanto, no voy a extenderme en esto, pero no se olviden de las lecciones del estudio Steno 2, que nos recuerda que el manejo cardiovascular global y también con cambios de estilo de vida es lo que más ha logrado reducciones en términos de complicaciones macro y también microvasculares en los diabéticos. Entonces, para que se lleven para la casa algunos mensajes claves, lo primero es que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en los pacientes diabéticos, sobre todo en los diabéticos tipo 2. La dislipidemia es un factor modificable que influye en ese riesgo. Y para eso tenemos que focalizarnos en cuál va a ser la meta lipídica. En primer lugar, meta de colesterol LDL. En segundo lugar, meta de colesterol no HDL. Y la meta de triglicéridos solo va a pasar a ser la meta primaria si tenemos una hipertrigliceriemia severa. ¿Ya? Recuerden que es lo que les comenté un par de veces a lo largo de la presentación. Acuérdense que las medidas no farmacológicas y el cambio de estilo de vida benefician no solo a la dislipidemia, sino al paciente de manera global, y que el fármaco para manejar los lípidos va a depender del diagnóstico y de los objetivos. La mayoría de las veces va a ser una estatina, pero en algunas ocasiones vamos a tener que hacer asociación de fármacos y esto lo tenemos que hacer de manera individualizada. ¿Ya? Y por último, pero probablemente lo más importante, recuerden que cuando uno
maneja dislipidemias, así como cuando uno maneja cualquiera de las condiciones de los diabéticos, no estamos manejando una enfermedad, sino que estamos manejando a una persona que vive con esa enfermedad. Por lo tanto, nuestro manejo siempre tiene que ser considerando contexto, valores y preferencias y no olvidar a la persona como un globo. Muchas gracias.